Hola, soy Benito Lauret, director del Máster de Fachadas de la Universidad Politécnica de Madrid. Y en este vídeo voy a hablar sobre qué es la descarbonización de los edificios. Para resumir, el cambio climático se debe al calentamiento global y este calentamiento global está ocasionado por las emisiones de gases de efecto invernadero o emisiones nocivas. Los edificios son responsables de aproximadamente el 40% de esta emisión de gases, es decir, una cuantía muy importante, nada desdeñable. Y si vemos en los gráficos más abajo, los edificios son los responsables del 33% del consumo energético global, que es mucha cantidad, que es una cantidad sensible, pero es que además son responsables del 39% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta diferencia entre el 33 y el 39 quiere decir que hay una parte que es debida a los materiales utilizados en la construcción. Es decir, los edificios, como veremos más adelante, producen emisiones por el consumo energético y también por los materiales que se usan para su construcción. De este modo aparecen los conceptos de carbono incorporado y carbono operativo. ¿Qué es el carbono incorporado? Bueno, pues son las emisiones debidas a los materiales del edificio, los materiales que utiliza el edificio en su construcción. Y el carbono operativo, pues son las emisiones debidas al consumo energético esencialmente del edificio. Como vemos en los gráficos, un edificio típico, un edificio tradicional, tiene una gran cantidad de carbono operativo, es decir, produce una gran cantidad de sus emisiones por consumo energético debido a su baja eficiencia, y tiene una cantidad menor, que es la parte roja, de carbono incorporado por los materiales que se han utilizado para su construcción. A la derecha tendríamos un edificio más moderno en el que ya se están aplicando todos los imperativos de ahorro energético, eficiencia energética, etcétera. Donde vemos que la parte gris, que es la de carbono operativo, es decir, las emisiones por consumo energético, se ha reducido mucho. Pero sin embargo, todavía queda todo el carbono incorporado, es decir, esa parte roja que es debida a los materiales con los que se hace el edificio. Estas dos emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2, se denominan en inglés para el carbono incorporado embodied carbon y para el carbono operativo operational carbon. Una vez establecida esta diferencia entre carbono incorporado y carbono operativo, vamos a empezar viendo en qué consiste este carbono operativo, que tiene que ver con la eficiencia energética y cómo se pueden reducir estas emisiones. Para reducir el carbono operativo, es decir, el debido al consumo energético del edificio, pues lo que se persigue es mejorar la eficiencia energética del edificio, llevándolo, si se puede, a ser edificio cero energía, dado que un edificio cero energía equivaldría a tener cero emisiones de carbono operativo, que es el debido al consumo energético. Si no, al final habrá que pagar una multa, que es ese rectángulo rojo que aparece al final, que dice Carbon Offset, es decir, pagar créditos de carbono para compensar las emisiones que hace el edificio por su falta de eficiencia. Entonces, las guías de buenas prácticas en general lo que recomiendan es, primero, reducir el consumo, Energy Efficiency, antes que tener un gran consumo, pero suministrarlo con energía renovable. En la segunda línea, lo que se recomienda es que la energía renovable esté en el propio edificio, es decir, que no haya que traerla de fuera o del entorno. Y finalmente, sea como sea, mucho mejor tener energía renovable que, como digo, tener que pagar la multa. Este carbon offset, pues es simplemente la compra obligatoria de créditos de carbono para contrarrestar las emisiones que tiene el edificio por su funcionamiento. En consecuencia, para poder tener un edificio con cero emisiones de carbono operativo,
es decir, un edificio cero energía, o bien el edificio no se usa, por mucho que se aísle el edificio, siempre va a tener pequeños consumos también de iluminación, de utilización de electrodomésticos, etcétera, etcétera, y la única manera de alcanzar ese cero energía es utilizar energías renovables a poder ser, como se decía en la diapositiva anterior, incorporados en el edificio. En este sentido, se están desarrollando nuevos materiales con producción fotovoltaica, como es el caso de los paneles Maitrex, que es una marca comercial que realiza paneles de tipo nido de abeja o honeycomb, que tienen una serie de células fotovoltaicas instaladas en su superficie y que finalmente tienen una cobertura que imita madera, que imita mármol, que imita otros materiales. En próximos vídeos hablaremos en detalle de estos nuevos paneles de fachada que incorporan producción fotovoltaica y que sin embargo tienen una imagen que no lo demuestra, una imagen mucho más arquitectónica, mucho más fácil de integrar, como vemos en la imagen, con ese coche eléctrico enchufado a esa pared, que es una pared fotovoltaica toda, tanto la que tiene imitación a madera como la gris, todo eso es una pared fotovoltaica que está produciendo energía, pues tanto para el edificio como para la recarga de este coche eléctrico. Bien, pero con tener un edificio cero energía no lo hemos resuelto todo. Seguimos teniendo el carbono incorporado, es decir, las emisiones de carbono propias de los materiales que constituyen el edificio. ¿Y cómo se miden estas emisiones de carbono? Pues mediante un criterio que es, o una metodología que es el análisis del ciclo de vida de los materiales, o también llamado en inglés Life Cycle Assessment. Mientras que la energía consumida por un edificio es un número relativamente simple de averiguar porque está en los contadores, tanto de luz como de otros suministros energéticos, el estudio de las emisiones debidas a los materiales, o sea, el carbono incorporado en el edificio, depende de una serie de sumandos, desde la extracción del material, cómo se hace y cuánta distancia viaja el material desde su extracción, cómo se instala, es decir, cuál es el consumo y las emisiones cuando se instala durante la obra el material, durante la vida del edificio, qué mantenimiento requiere ese material o cuántas veces se ha de cambiar, y finalmente, cuando termina la vida del edificio, cómo se recicla, cómo se lleva a vertedero y cómo entra de nuevo en la cadena de producción. Por lo tanto, son muchos sumandos y un material per se no es más sostenible o menos sostenible, sino que depende del transporte, de la instalación, de muchos elementos. Es decir, que hay que hacer un seguimiento o trazabilidad de este material desde el principio hasta el fin, lo cual es un análisis muy laborioso, que ya existen, por supuesto, bases de datos y programas informáticos que lo hacen, pero que se llama, con buen criterio, análisis de todo el ciclo de vida del material y, como hemos dicho en inglés, Life Cycle Assessment. Entonces, para reducir en lo posible este carbono incorporado en los materiales del edificio, es interesante averiguar dónde está el mayor volumen de emisiones. Lo mismo que cuando se quieren hacer economías en el gasto de dinero, se busca qué parte del presupuesto es la más alta o qué parte del presupuesto es la más alta, pues aquí la más alta estaría en la primera fase, es decir, como aparece en el gráfico, la product phase o cradle to gate, es decir, de la cuna a la puerta, que incluye dos sumandos o dos elementos. En primer lugar, el suministro del material en bruto y su transporte. Aquí se producen emisiones en el transporte, pues según el tipo de transporte que sea, y la obtención de ese material, dependiendo de la energía y las emisiones que se hagan
durante esa extracción, pues aquí aparecen esos sumandos que se denominan A1 y A2. Y en segundo lugar, dentro de esta primera fase, tenemos la manufactura. Por ejemplo, el cemento y el vidrio consumen grandes cantidades de energía porque necesitan temperaturas altísimas y son dos materiales con unas emisiones muy altas de carbono, o sea, con un carbono incorporado muy alto, debido sobre todo a este proceso de manufactura, el fundido del vidrio, los hornos del cemento. Entonces esta parte de la extracción y preparación del producto para llevarlo a obra se lleva pues hasta el 85%, como vemos, entre el 65 y el 85%. Aquí es muy importante, va a ser muy importante en el futuro, esta selección de materiales y además que no viajen mucho, es decir, que por ejemplo el bambú es un material con muy bajas emisiones, pero si hay que traerlo desde miles de kilómetros, pues se perdió toda esa eficiencia. Después pues aparecen otros sumandos, como vemos, empezaba en el A1 hasta el A5 y después ya cuando está el edificio en marcha son las B1 a la B7 y finalmente cuando termina el edificio, cuando hay que demolerlo y reciclarlo, pues aparece la fase C hasta C4. Entonces, como vemos, bueno, pues esta es la imagen de un análisis del ciclo de vida donde, como hemos visto, en esa primera fase de extracción, manufactura y transporte desde la extracción a la manufactura se produce el máximo con diferencia de emisiones de carbono incorporado en los materiales. Entonces, una pregunta que nos surge es cómo saber qué materiales tienen baja huella de carbono, es decir, qué materiales son aquellos que tienen menor carbono incorporado. Entonces, para ello, en esa fase del material, tenemos lo que se llama Declaración Ambiental de Producto, DAP en español, DAP en español, o en inglés, Environmental Product Declaration, EPD, EPD en español. Este documento lo suelen preparar los fabricantes y engloba esa fase de producto que, como decíamos, tenía el máximo o representaba el máximo de emisiones de carbono incorporado en los materiales, y el fabricante se responsabiliza de declarar cuáles son las emisiones de su material, de manera que el proyectista ya pisa sobre seguro con un documento suministrado por el fabricante para poder elegir materiales con baja huella de carbono o poder comparar entre unos y otros cuál es la diferencia entre la huella de carbono de unos y otros. Por ejemplo, si estamos hablando de muros de cerramiento exterior, pues podríamos comparar dos tecnologías disponibles en la actualidad, como son la fábrica de ladrillo y el drywall o pared seca. Nos llevaríamos la sorpresa de que esta pared seca, con unas prestaciones similares a las del muro de ladrillo, estaría en un 63% menos de emisiones de CO2, lo cual es una cuantía considerable y que va a llevar en muchos casos a elegir o a recomendar este tipo de pared versus la pared tradicional de ladrillo. Pero no solo esto, las paredes drywall también tienen ventajas adicionales. Como aparece en este gráfico, no solamente en su declaración ambiental de producto o EPD aparecería un 63% menos de emisiones de carbono incorporado con respecto a un muro de ladrillo tradicional, sino que además el uso de energía primaria se reduciría en un 49%. El peso que debe soportar la estructura principal del edificio se reduce en un 80% y el uso de agua para su fabricación, o sea, para su puesta en obra,
pues se reduce también en un 36%, de manera que no solamente es un material de baja huella de carbono, sino que tiene ventajas adicionales inducidas en la construcción. Y en este intento de reducir el carbono incorporado de los edificios, surge la preocupación, sobre todo para los agentes de la construcción, constructores, clientes, etcétera, de cuál es el coste asociado a la selección de materiales con baja huella de carbono con respecto a materiales convencionales. Y entonces, en general, las guías de buenas prácticas dan estos 5 consejos donde vemos que con respecto al hormigón se pueden reducir entre un 14 y un 33% de emisiones, lo cual es mucho, con un coste mínimo o prácticamente ningún coste. Esto se debe a optimizar la mezcla de hormigón que actualmente se suele calcular por elevación. De manera que aquí hay una reducción importante en esta partida. En el tema de las armaduras, de los aceros, se pueden lograr entre un 4 a un 10% de reducción de emisiones con costes mínimos o ninguno. Con respecto al aislamiento térmico, la selección de materiales de baja huella de carbono puede llevar también a reducciones importantes de hasta el 16% sin coste alguno en el presupuesto de la obra, sin coste adicional con respecto a aislamientos convencionales. En el caso del acristalamiento es donde las cosas salen peor, porque se puede lograr hasta un 3% de reducción de emisiones, mientras que el coste asociado puede ascender hasta un 10%. Y finalmente, en los materiales de acabado, pues de nuevo se pueden hacer economías, se puede hacer hasta un 5% de reducción con costes mínimos o ninguno. Por lo tanto, lo que viene en un futuro cercano es la selección de materiales de baja huella de carbono. Como hemos dicho previamente, dos de los materiales que tienen mayor huella de carbono son el vidrio y el hormigón. El vidrio es un material con una alta huella de carbono por la energía que se requiere para su producción en los hornos Flot. Los fabricantes de vidrio ya están tomando nota y ya están poniendo en el mercado vidrios bajos en carbono con una reducción de hasta un 40% con respecto al vidrio convencional, debido sobre todo al reciclaje de añicos o en inglés cullets de vidrio recuperado o reciclado siempre que no tenga capa metálica y siempre que no esté contaminado con otros materiales. Igualmente, con respecto al hormigón, existe un amplio margen de mejora de la huella de carbono de los hormigones, empezando por su cálculo afinado, no por elevación, sino afinado a las necesidades estructurales en cada caso, y también en su dosificación, en hormigones que tienen mayor tiempo de fraguado, mayor tiempo de endurecimiento. Entonces, en el enlace que aparece en la parte inferior, se pueden consultar buenas prácticas para mejorar esta huella de carbono, reducir la huella de carbono incorporado del hormigón, que debido al cemento es muy alta. Y solo a modo de ejemplo, traemos aquí una casa que se ha realizado en Hannover, la Recycling House, que tiene un 90% de materiales reciclados, con lo cual pues puede exhibir un carbono incorporado de muy baja cuantía. La verdad es que desde el exterior, por lo menos en las fotos publicadas, tiene un aspecto bastante agradable, acorde con la arquitectura actual, contemporánea, y no demuestra inicialmente que esté realizada con materiales reciclados, con lo cual, pues este podría ser uno de los criterios, ¿no? Que no parezca reciclada ya es un buen adjetivo para este tipo de construcción. Se puede decir, por tanto, que determinados argumentos formales o estilísticos serían de mucha utilidad
en el diseño futuro de una arquitectura más responsable donde se reciclen materiales y donde no haya que buscar forzosamente que todas las piezas tengan el mismo formato o el mismo color, sino que una sabia combinatoria de diferentes formatos o colores pueden dar una imagen incluso mucho más agradable. Al ser un asunto subjetivo, este del atractivo visual o de la calidad formal de un diseño no se puede medir o no se puede calcular, pero sí que se puede ir creando una tendencia con obras significativas o emblemáticas como esta, donde efectivamente pues se ha puesto mucho cuidado en lograr un diseño agradable y de poder incorporar en él pues esos cambios de color, de texturas, de formatos que sin embargo mantienen un aspecto muy agradable y una composición pues también armónica dentro de los cánones actuales. La madera en los interiores es un material muy agradable que además se puede renovar, su imagen se puede renovar mediante cepillado, mediante lijado, acuchillado, etcétera. De manera que es un material que tiene ya de por sí esta etiqueta de material sostenible de baja huella de carbono, si además es reciclado, pues muchísimo mejor. El hecho de que la madera sea combustible no quiere decir que estas casas sean peligrosas con respecto al incendio. Todo depende de cuáles son las normativas de incendio, el tiempo de evacuación, etcétera. De manera que no hay que tener prevención en contra de estos acabados de madera que por otro lado pues son muy agradables. Instalaciones vistas, ladrillos reciclados, maderas probablemente también recicladas, proporcionan un aspecto muy interesante, muy actual, muy de un diseño incluso podríamos decir elaborado y pensado, que permiten esta reutilización de materiales sin merma de la calidad del espacio que se ha creado. La aparición puntual de elementos decorativos procedentes de otras épocas o de otros discursos formales producen una energía diferente, producen un aspecto diferente, un contraste diferente que puede ser agradable o que puede tener incluso un efecto muy diferente de ambas cosas por separado. La combinación de lo moderno y lo antiguo produce siempre una vibración diferente. Es verdad que esta combinación de lo antiguo y lo moderno no la puede hacer cualquiera. Es muy probable que para esta casa se haya contratado a los mejores decoradores, a gente con mucha calidad y mucho prestigio, y verdaderamente hace falta talento para combinar pues ese lavabo probablemente años 70 con ese color a priori muy extraño que sin embargo combina muy bien o hace un contraste muy interesante con el resto de componentes minimalistas de ese baño, que por otra parte tiene también, en vez del alicatado o el enlosado tradicional, pues un acabado con una especie de tapones de alguna marca o de algún material que no podemos ver en esta foto a esa escala. La chapa de acero galvanizado es otro material humildísimo que hace unas combinaciones perfectas con la madera. Lo hemos visto en realizaciones de Frank Gehry, lo hemos visto en realizaciones de Morphosis, en otras arquitecturas de autor, donde efectivamente se ha puesto en valor el acero galvanizado, que en origen es un material muy humilde y muy utilitario. Bien empleado por gente de talento, lógicamente, pues da resultados como el de la imagen. Otra parte de los interiores que se suele hacer con materiales de alta huella de carbono, como es el grés porcelánico, son los suelos. Entonces, pues qué bueno poder hacer un suelo como en este caso, probablemente con una moqueta reciclada de pantalones vaqueros o ropa vieja, probablemente. Entonces, bueno, pues son maneras de mejorar, de darle valor a los interiores
utilizando materiales de baja huella de carbono. Igualmente, en los exteriores se pueden lograr efectos muy agradables, como en esta terraza, utilizando materiales reciclados de otras obras. Y finalmente, decir que obviamente el ladrillo tiene una gran huella de carbono la primera vez que se produce, pero si se recupera y se recicla, su huella de carbono es solamente la que corresponda a ese proceso de recuperación, con lo cual efectivamente el ladrillo reciclado es un material de muy baja huella de carbono y puede aportar esa imagen particular en contraste con maderas, con otros elementos o productos de acabado que, como en este caso, y un poco redundando en que seguramente ha sido diseñado por gente con muy buen criterio, pues produce estas imágenes de interior tan agradables. Para concluir, la descarbonización de los edificios incluye dos componentes esenciales: el carbono operativo, que tiene que ver con el consumo energético del edificio, y el carbono incorporado, que tiene que ver con los materiales de los que está hecho el edificio. Por lo tanto, para afrontar la primera cuestión, debemos, por una parte, reducir el consumo energético de los edificios y, en su caso, compensar con energías renovables, como la fotovoltaica y otras. El segundo frente nos lleva a reducir la huella de carbono de los materiales utilizando alternativas bajas en carbono o recicladas de otros edificios. Ahora bien, tener buenas intenciones está muy bien, pero para pasar a la acción hay que identificar en primer lugar los aspectos que inciden en el consumo energético y, sobre todo, calcularlo, hacer números o hacer simulaciones y calcular cuáles son los aspectos que influyen en el consumo energético, porque es verdad que podemos conocer el consumo general en contador o medidor o como se quiera, pero qué parte se debe a diferentes usos. Entonces, una vez que se sabe esto y que se sabe cómo contribuye cada aspecto en ese consumo energético, hay que introducir medidas que atenúen, que reduzcan ese consumo energético. Parece muy evidente que el aislamiento térmico es una manera de reducir el consumo energético. Perfecto. Pero existe otro demonio invisible, que son las filtraciones de aire en la edificación, que casi nadie las tiene en cuenta. Y por las rendijas, por las filtraciones de aire, se producen unas fugas de energía galopantes en muchos casos, con lo cual el reducir esa infiltración de aire o esa pérdida de energía por infiltración de aire puede ser una medida relativamente económica y producir grandes efectos. También hay que estudiar si se pueden incorporar y cómo instalaciones de energía renovable. También es muy evidente la fotovoltaica. Es menos evidente que la gente conozca que existen ya productos de fotovoltaica que no tienen aspecto desagradable, sino que tienen aspecto de otros materiales, y se ignoran muchas veces otras instalaciones renovables, como son las bombas de calor, que permiten, junto con la geotermia, el hacer eficiencias muy grandes. Todo esto en lo que se refiere al carbono operativo. Con respecto al carbono incorporado, pues también hay que calcular la huella de carbono de los materiales que se emplean en los proyectos de los edificios mediante el análisis del ciclo de vida. Una vez que se tiene calculada esa huella de carbono, hay que plantear las alternativas que reduzcan esa huella. ¿Cómo? Pues eligiendo materiales bajos en carbono, que vengan acreditados con sus correspondientes declaraciones ambientales de producto o EPDs, y calcular su aportación. Todo esto, como se ve, no es un trabajo menor, requiere de conocimiento técnico, requiere de herramientas, requiere de mucha coordinación
entre las diferentes instancias que se dan en las obras de los edificios. Por lo tanto, requiere en suma especialistas. Como hemos hablado, incluso para incorporar materiales reciclados en una casa con un diseño agradable, hacen falta especialistas en diseño utilizando materiales reciclados. Bueno, pues para todo esto también hacen falta especialistas con un conocimiento profundo de la construcción y de los materiales que pueden aportar mejoras en cuanto a las emisiones de carbono. Y entonces, ¿cómo convertirse en uno de estos especialistas o cómo adquirir ese conocimiento especializado que permita aportar eficiencia energética a los edificios y encontrar materiales de baja huella de carbono? Bueno, pues en nuestro máster de fachadas, cuya página web tienes en la imagen, masterfachadas.acu.upm.es, pues puedes encontrar la formación adecuada para proyectistas, para profesionales que se dediquen al tema de las fachadas en los edificios, donde en nuestra parte de envolventes sostenibles, pues abordamos en profundidad tanto los aspectos de energía como los aspectos de ciclo de vida de los materiales, de algunos materiales reciclados, incluso visita a fábricas de aluminio reciclado, por ejemplo. Entonces, pues si estás interesado en estos temas, pues puedes contactar con nosotros y te explicaremos cómo lo abordamos y cómo ayudamos a los profesionales con nuestro máster. Muchas gracias, hasta luego.